ingenieros y compañeros. Nosotros vamos a presentar sobre blockchain. Y antes de empezar, voy a presentar a los otros integrantes, que está Daniel Alessandro Arteaga, Luis Enrique Martínez y su servidor Juan Carlos Boquín. Entonces, antes de hablar sobre lo que es blockchain, vamos a hablar un poco sobre su historia. Entonces, en 1991 apareció el primer trabajo de una cadena de bloques segura utilizando criptografía, que fue evolucionando hasta que en 1998 Wei Dai, que él fue un ingeniero informático conocido por sus contribuciones a la criptografía y las criptomonedas. Él describió una solución descentralizada para pagos electrónicos basada en criptografía de clave pública. El 3 de enero del 2009 entró en funcionamiento Bitcoin con el primer programa de código abierto, es decir, cuyo código es accesible para cualquier programador y por lo tanto verificable en su diseño, y se crean los primeros Bitcoins. Entonces, con esta introducción empezamos a explicar lo que es blockchain. Entonces, blockchain es una cadena de bloques. Es una base de datos distribuida que se comparte entre los nodos de una red informática. Y se puede definir como una estructura matemática para almacenar datos de una manera que es casi imposible de falsificar. Es un libro electrónico público que se puede compartir abiertamente entre usuarios dispares y que crea un registro inmutable de sus transacciones. Y es la tecnología que hace funcionar a las criptomonedas como el Bitcoin, Ether y Litecoin. Entonces, hablando específicamente sobre Bitcoin, es una moneda virtual de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Esta consiste en una clave criptográfica que se asocia a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos. Y para utilizarla, debemos adquirir un monedero con el cual se cuenta con un sistema para almacenar y operar bitcoins. Se descarga la aplicación, que los monederos pueden ser utilizados desde computadoras o dispositivos móviles siempre y cuando se cuente con la aplicación, y realizar las transacciones, que se pueden realizar transacciones con otras personas que tengan monederos virtuales. Ahora, en las características, como primero tenemos un ledger distribuido o un libro mayor distribuido, donde la blockchain es una base de datos evolucionada y descentralizada, protegida criptográficamente, en la que cada uno de los nodos tiene una copia de toda la información que se almacena. Como segunda característica, un entorno de colaboración y donde se consigue reducir la fricción entre los diferentes participantes en base a unas determinadas reglas bien definidas y de fácil adopción, sin tener que hacer un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo. Como tercera característica, es un sistema transparente donde todas las transacciones son registradas y se podrían consultar públicamente, pudiendo hacer un seguimiento de la red. El nivel de transparencia es modulable, pudiendo ir desde un uso anónimo hasta llegar a niveles de trazabilidad sujetos a una transparencia total. Como cuarta característica, es una red de confianza que reside en el consenso entre los participantes sin que exista la figura de un tercero. Como quinta característica, un sistema inmutable, ya que una vez introducidas las transacciones, estas no se pueden modificar por parte de ninguno de los miembros de la red ni ningún administrador. Ahora, ¿cómo funciona blockchain? Sabemos que es una cadena de bloques, los cuales contienen información codificada de una transacción en la red, y al estar entrelazados permiten la transferencia de datos con una codificación bastante segura a través del uso de criptografía. Para ilustrar esta idea, sería conveniente imaginarnos un libro contable
es donde se registran todas las entradas y salidas de dinero. Entonces, el funcionamiento, como primero tenemos que es la compra y venta de bitcoins, se ingresa y se transmite a una red de potentes computadoras conocidas como nodos. Luego, esta red de miles de nodos en todo el mundo compite por confirmar la transacción mediante algoritmos informáticos. Luego, una vez que la compra se confirma criptográficamente, la venta se agrega a un bloque en el libro mayor distribuido. Y luego el bloque se encadena permanentemente a todos los bloques anteriores de transacciones de Bitcoin, utilizando una huella digital criptográfica conocida como hash, y se procesa la venta. Ahora, el hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Y ahora vamos a pasar con mi compañero Daniel. Vamos a compartir. Bien, ahora buenas noches a todos, ingenieros, compañeros. Ya que sabemos un poco de la historia de blockchain, cómo funciona y sus características, pues ahora nos toca ver algunas aplicaciones en la vida real. Y es que mientras la tecnología avanza, pues nosotros las personas y las empresas nos tenemos que acomodar a esos avances. Es por eso que el blockchain ha transformado varios procesos en sectores económicos, científicos, financieros y muchísimos más. Entonces, a continuación vamos a mencionar uno de ellos. Primero, tenemos el almacenamiento en la nube. ¿Cómo funciona? Pues, recopilando un poquito, sabemos que blockchain es una técnica de almacenamiento distribuido de información en la que no existe una gestión centralizada. Con esto nos referimos a que no hay intermediarios. Y cuando me refiero a intermediarios, me refiero a los que proporcionan integración de los datos y aseguran el movimiento seguro de los datos entre consumidores de la nube y múltiples proveedores de la nube. Entonces, todos los nodos de la red son nodos jerárquicamente iguales y que se almacenan y comparten información de forma distribuida. Entonces, al utilizar blockchain como sistema de almacenamiento en la nube, aporta seguridad a las empresas, debido a que cuentan con un procedimiento que permite guardar la información en diferentes nodos ubicadas en lugares diferentes del planeta, del mundo. Entonces, esto produce lo que se llama descentralización de la información y hace que sea casi imposible el ataque de terceros, por ejemplo, un ataque de negación de servicio a cualquiera de los servidores. Entonces, como almacenamientos en la nube centralizados, tenemos los más conocidos, que es Google Drive, Dropbox y OneDrive. Y pues ahí ustedes pueden investigar un poco y la palabra clave es que cada uno tiene su nube centralizada. Por ejemplo, con Google Drive dice que la organización puede almacenar y compartir archivos en una ubicación centralizada. Mientras tanto que Dropbox proporciona una consola de empresa centralizada que permite a los equipos TI administrar múltiples instancias en toda la organización. Y finalmente con OneDrive dice que brinda a los usuarios su plataforma centralizada de acceso rápido a todas sus fotos y documentos. Y existen varios de ellos también, muchísimos más como Mega o Mediafire. Y ahora tenemos los almacenamientos en la nube descentralizados. Y uno de ellos es SIA, que es una plataforma de almacenamiento descentralizada que utiliza tecnología de bloqueo para proteger archivos y carpetas de los usuarios. Todos los archivos están encriptados y solo los propietarios son las únicas personas que tienen acceso a las claves de encriptación. Y finalmente tenemos lo que es Filecoin, que es una plataforma de almacenamiento en la nube descentralizada que le recompensa con Filecoin CryptoCoins para alojar archivos. Y sus archivos se almacenan en lugares seguros utilizando un cifrado a extremo.
Ahora, tenemos lo que son identidades digitales. ¿Cómo funcionan? Básicamente es lo mismo con el almacenamiento en la nube. Entonces, teniendo eso en cuenta, en ese sentido, se puede tener una red de blockchain, de nodos controlados por agencias gubernamentales o instituciones encargadas de llevar a cabo la labor de verificación y validación de datos que ingresan al sistema. Por ejemplo, en nuestro caso puede ser el RNP, ¿verdad? Que está a cargo de la identidad de nosotros, los hondureños. Entonces, para poder acceder a la información en la red blockchain, se debe implementar funciones utilizando algoritmos criptográficos, de manera que la información sensible no sea expuesta de forma directa o explícita a otras personas que están conectadas dentro de la red blockchain. Luego tenemos cadena de producción, que creo que es una de las que son más interesantes. Entonces, ¿cómo funciona? Pues en la cadena de producción se aplica blockchain en logística. Entonces, primero tenemos que el proveedor proporciona un código RFID, que es identificación por radiofrecuencia, con la información del producto. Luego tenemos que el proveedor cumple con las especificaciones del proveedor y genera un código QR para trazabilidad. Luego tenemos que el distribuidor elige al proveedor 3PL. Este 3PL significa una logística de terceros para almacenar y distribuir el producto. Por cuarto, tenemos que los servicios 3PL entregan los productos. Quinto, tenemos que el retailer, o sea, ventas minoristas, actualiza sus registros de los productos con bases en BI, quiere decir Business Intelligence. Sexto, tenemos que la tienda adapta el pedido a promociones y especificaciones de venta. Y como último punto, tenemos que el cliente escanea un código QR actualizado para obtener toda la información del producto desde su origen hasta su punto de venta. Ahora vamos con las ventajas de blockchain. Pues es casi imposible definir blockchain sin su seguridad. Y esa es una de las mayores y mejores ventajas que aporta blockchain, debido a que los datos transmitidos están encriptados. Cada nodo tiene que verificar la información que entra y que es inmutable. También tenemos que los datos son descentralizados, almacenados usando blockchain, que hace extremadamente difícil que esos servidores sean hackeados. La descentralización y los contratos inteligentes, básicamente estos usan blockchain para automatizar pagos y transferencias basadas en un conjunto predeterminado de condiciones. Y luego vamos con la privacidad. Permite al usuario demostrar rápidamente que posee una determinada credencial de identidad, perfil, calificación o autorización, acceder o permitir el acceso a un proceso o una base de datos, una compra condicionada, una transacción de banco, un examen, una página web o para firmar un contrato convencional o cualquier contrato automatizado. Básicamente, nunca se va a saber la información del usuario porque es totalmente anónimo. Y ahora vamos con las desventajas del blockchain. Pues como toda tecnología que surge, siempre hay personas escrupulosas que quieran hacer cosas ilícitas, ¿no? Entonces, algunos de los primeros en adoptar han sido empresas delictivas. Utilizan criptomonedas como Bitcoin como pago debido a la privacidad que proporciona y para apuntar a los titulares de Bitcoin para estafas. Aquí quiero poner un ejemplo que creo que nos sucedió a nosotros, los estudiantes, en nuestro correo institucional, que nos llegaba un mensaje diciendo que si no pagamos cierta cantidad de Bitcoin, se nos iba a filtrar información sensible de nosotros. Entonces ese es un ejemplo de criminales haciendo cosas ilícitas para estafar a la gente. Luego tenemos procesamiento de la información. La red puede disminuir la velocidad de las transacciones cuando existe algún problema en la red o cuando las comisiones de dicho procesamiento tienden a ser económicas, la cual reduce el incentivo a los mineros, es decir, a todos aquellos que realizan esta tarea.
Y tenemos también el impacto ambiental. Esto es el proceso de minería de bitcoins. Utiliza una red de computadoras de alta velocidad que consumen muchísima energía. Y aquí entra una desventaja para nosotros también, las personas, porque estos mineros abarcan todo el mercado de tarjetas gráficas y hace que el mercado quede desabastecido por completo y no haya ninguna tarjeta de video que esté disponible, o si hay, pues están muy caras. Y por último tenemos inmutabilidad de la información. Esto parece ser una ventaja, pero a la vez es una desventaja, porque cuando las personas se equivocan al registrar la información de cierta persona, pues puede representar un problema en la vida real, porque esa información que se ingresa no puede ser modificada ni por un administrador ni por nadie. Y bueno, eso es lo que sería las desventajas. Y ahora los dejo con mi compañero Luis. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, buenas noches compañeros y ingeniero. Como podemos ver, ¿qué otros usos se le da a blockchain? La verdad es que blockchain tiene muchos más usos que como comúnmente es conocido o es famoso, que es por las criptomonedas. Y la verdad es que cualquier tipo de información que necesite ser preservada y que deba permanecer disponible puede ser almacenada en una blockchain de manera segura, descentralizada y más económica que a través de un intermediario. Aquí tenemos dos ejemplos donde pueden ser como los más importantes o donde se puede utilizar más, que uno es en la salud, donde los registros de salud podrían ser unificados y almacenados en una blockchain. Esto porque es información que no puede ser modificada a menos que sea por alguien autorizado. En este caso podemos utilizar, o en el caso de la salud, podemos decir que en un hospital puede tener acceso a esta información o a la blockchain solo los médicos que trabajan en ese hospital, por lo que solo ellos pueden cambiar la información de cada paciente. Igual en documentos, donde resultaría muy útil para la gestión de bienes y documentos digitales. Ahora, debido al crecimiento y a la fama de blockchain, también se han ido desarrollando herramientas que nos permiten poder crear nuestras propias blockchain. Por ejemplo, Solidity, que es un lenguaje orientado a objetos, está inspirado en C++, Python y JavaScript, y nos ayuda a poder crear contratos inteligentes o smart contracts. Otro ejemplo de ello es Go Ethereum, donde podemos ver que Go es uno de los lenguajes que actualmente está en crecimiento o que se ha vuelto muy famoso también. Y Go Ethereum nos permite poder crear contratos inteligentes, transferir tokens, explorar el historial de los bloques de la blockchain de Ethereum y de la misma forma también extraer tokens de Ethereum. La que nos da ventaja sobre otras herramientas que pueden existir o por lo que Go Ethereum es bastante famoso es porque nos da o nos simplifica las cosas, porque realiza una conexión automática con la red principal de Ethereum. También tenemos Remix, que es un IDE de código abierto que podemos utilizar desde la web o desde una aplicación de escritorio y que nos permite también crear contratos inteligentes. También podemos usarlo porque cuenta con Playground, podemos utilizarlo como herramienta para poder enseñar o aprender más sobre Ethereum. Y la verdad es que Ethereum es una de las, o la plataforma de blockchain donde la mayoría de aplicaciones descentralizadas están montadas en ella, debido a que es mucho más fácil que otras blockchain que existen. También tenemos Truffle, que es un framework, el cual también nos facilita no solamente el crear contratos inteligentes, sino también el testeo de estos mismos. De la misma manera, Embark, podemos decir que es un framework también,
pero como podemos ver, lo podemos instalar como un módulo en Node.js. Y también nos permite desarrollar y hacer deploy de aplicaciones descentralizadas. Ahora, como ya habían dicho mis compañeros anteriormente, cómo funciona blockchain y que es muy reconocido por su seguridad, entonces aquí tenemos como un ejemplo donde se puede ver gráficamente, digamos, por qué es tan seguro blockchain. Y bueno, vamos a empezar desde lo más básico. Como dijo Juan, y como creo que la mayoría sabemos, un hash básicamente es el resultado de una función criptográfica que transforma una cantidad de datos que puede tener cualquier tipo de longitud en una cadena de caracteres de tamaño fijo. Por ejemplo, aquí tenemos este hash que sería de una información vacía que no tiene nada, pero yo puedo escribir aquí información y vemos cómo va cambiando el hash. Ahora, teniendo claro el concepto de hash y que es una cadena de caracteres única, dependiendo de la información, podemos pasar a lo que es un bloque. Aquí tenemos el ejemplo de lo que sería un bloque. Tiene su número de bloque, un nonce, que en sí es un número entero, los datos, y tiene un hash. Pero este hash es diferente a cualquier otro hash. Es diferente porque si podemos observar, comienza con 4 ceros. Y esto ayuda a confirmar o verifica que este bloque es un bloque verificado o un bloque firmado. Si el hash no comienza con 4 ceros, significa que el bloque no es un bloque válido. Por ejemplo, si yo cambio aquí los datos y pongo Hello World, podemos ver cómo el formulario que está contenido aquí cambia el color a rojo. Y vemos que el hash no comienza con 4 ceros. Esto significa que el hash no está firmado o no está verificado. Y aquí es donde entra el nonce. El nonce básicamente es un número que al agregarlo a los datos convierte el hash que generan en un hash válido. Si yo le doy clic en el botón minar, la aplicación va a buscar un número o un nonce que haga que esta palabra Hello World me pueda generar un hash que comience con 4 ceros. Vamos a esperar. Bueno, vamos a ver. Vamos a recargar y volver a poner Hello World. Si nos fijamos ahorita, el nonce que está aquí es 72608. Cuando termine la operación de minar, vamos a ver que este nonce o este número va a cambiar. Como podemos ver, aquí ya encontró un número que sumado a la información que agregué me da un hash válido. Y podemos ver, en realidad aquí me da 5 ceros, pero la condición es que comience con 4 ceros. Y podemos ver que el nonce aquí cambió. Pasó de ser 72608, creo, a 226820. Ahora, esto sería cómo funciona un bloque. Ahora, ¿cómo funciona una blockchain? Una blockchain, como vimos y como nos explicó Juan y Daniel, está conformado por muchos bloques que están enlazados. En este caso podemos ver que cada bloque tiene su número de bloque, el nonce, los datos que contiene cada bloque, y ahora, a diferencia del bloque anterior, vemos que tenemos un apartado de anterior. Esto es porque en esta parte anterior, el bloque actual hace referencia al bloque anterior a este. Por ejemplo, aquí en el bloque número 1 vemos que anterior esta solo es una cadena de ceros porque no tiene un anterior. Pero si nos fijamos bien aquí en el bloque número 2,
vemos que el anterior o el hash que está en la opción anterior es el hash que tiene el bloque 1. Podemos ver que empieza con 1578, igual que el de aquí, 1578. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico la información de algún bloque? Por ejemplo, modifico la información del bloque 3. Desde aquí, desde este bloque a los bloques que siguen, me marca un error. ¿Por qué? Porque el hash que genera aquí no es un hash válido. Y como este hash también está enlazado con el bloque siguiente, hace que tampoco genere un hash válido. Y el hash de este bloque hace que el bloque siguiente tampoco genere un hash válido. Ahora, si yo mino aquí y vuelvo a calcular o calcula otro nonce, me va a dar un hash válido. Como podemos ver, comienza con 4 ceros. Pero esto no significa que solo porque el bloque 3 tenga un hash válido, los demás bloques también van a volver a ser válidos. Ya que, como el hash del bloque 3 cambió, al volver a usar las funciones criptográficas, el hash del bloque 4 no está garantizado de que sea un hash válido. Entonces tenemos que volver a minar el bloque 4 y a minar el bloque 5. Después que he terminado de minar todos los bloques, entonces sí ya todo volverá, o todos serán bloques válidos. Ahora, ¿cómo funciona? Porque dijimos que blockchain era un sistema distribuido. ¿Cómo funciona ya de forma distribuida? En este caso tenemos 3 nodos, un nodo A, un nodo B y un nodo C. En realidad los nodos solo de forma sencilla podemos decir que son una copia de la misma blockchain. Entonces, por ejemplo, voy a modificar los datos del bloque 5. Esto me da un hash inválido, entonces lo tengo que minar. Ahora, ya todos los bloques de este nodo son válidos. Y yo puedo decir, ok, no hay problema, modifiqué la blockchain, pero aún así me dice que es válida. Entonces, ¿dónde está la seguridad? La seguridad en la que se basa una blockchain es que al tener muchos nodos, existen muchas copias de la misma blockchain. Y las blockchains se rigen de una manera democrática. Esto significa que cuando se va a hacer una transacción o se quiere verificar si una blockchain es válida, se va a revisar el hash del último bloque que conforma esa blockchain. Y se va a comparar con el hash del último bloque de los demás nodos. Si encuentra que existe un nodo que tiene un hash o donde el hash del último bloque es diferente, entonces esa blockchain es inválida, porque significa que fue modificada. Esta es como la parte en la que blockchain mantiene su seguridad, ya que debido a que existen miles de millones de copias de una misma blockchain alrededor del mundo, es casi imposible modificar una sin que la propia blockchain no se dé cuenta. Y eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.